En este video vamos a empezar a estudiar la pirámide capital. En la primera parte de la pirámide, en la base de esta pirámide, vamos a encontrar lo que es la población cesante. La población cesante son todas aquellas personas que no están produciendo nada de capital y no están generando ingresos. Esa parte es la más grande porque pues en la población cesante tenemos toda la gente que recién nacida, los niños, los abuelos, los ancianos, las personas que no tienen empleo, las personas que están discapacitadas y no tienen eh, ninguna forma de adquirir un recurso. Entonces por eso encontramos que la pirámide en la parte de cesantes pues es la más grande. En los cesantes encontraremos algunos ingresos de capital, pero no son muy significativos. Después de esto vamos a tener la gente que llamamos que vende su tiempo. La gente que vende su tiempo principalmente son los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados van a una compañía, van donde otro empleador, donde otra persona, y lo que hacen es que le venden su tiempo, le entregan a esa persona el derecho a administrar su tiempo. Por lo tanto, en ese tiempo esa persona va a hacer lo que el empleador le pida, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que no vamos a hacer cosas ilegales, no vamos a hacer cosas en contra de la moral, no vamos a hacer cosas en contra de nuestros principios, pero dentro de lo laboral pues vamos a hacer lo que el empleador nos pida. Entonces ahí es lo que llamamos vender tiempo. Dentro de la pirámide poblacional, vender tiempo es una forma de empezar a adquirir capital, pero no es la mejor forma de adquirir capital. Cuando estudiamos la pirámide poblacional, vamos a encontrar que todo el mundo puede ganar y puede hacerse rico, puede hacerse millonario en cualquier parte de esta pirámide. ¿Sí? No quiere decir de que sea bueno o sea malo, sino que hay que empezar a analizar es qué tan probable es. Si vamos a vender el tiempo, tenemos que vender tiempo de calidad. Quiere decir que tenemos que empezar a estudiar y a prepararnos más para poder exigir más por nuestro tiempo. Si nosotros vendemos tiempo, el tiempo es finito. Un día tiene 24 horas, de esas 24 horas utilizamos 8 horas para descansar, lo cual nos da 16 horas de actividad. De esas 16 horas más o menos utilizamos 4 horas en todas nuestras necesidades fisiológicas como son bañarnos, comer, eh, relajarnos, pues como todas esas actividades que realizamos para poder estar bien durante todo el transcurso del día, ir al baño, todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, quitando esas 4 horas de necesidad fisiológica de las 16 nos quedarían que realmente somos productivos 12 horas. Y en esas 12 horas tenemos que hacer capital. Entonces, ¿qué toca hacer? Hacer muchos estudios, tener mucha preparación para poder entrar a decir que vamos a poder cobrar más por nuestro tiempo. Entonces hay personas que no tienen una buena preparación, que no tienen mucho estudio y van a tener que cobrar menos por su tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en algunos países, en la mayoría de los países, tenemos algo que llamamos el salario mínimo. El salario mínimo es lo mínimo que te pueden pagar así no tengas conocimiento. Entonces, si vas a estar sin conocimiento, pues vas a estar en esa parte donde es el salario mínimo. Hay personas que venden su tiempo, tienen mucha preparación, tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia y venden su tiempo por una buena suma de dinero. Después de esto vamos a tener las personas que venden servicios. ¿Qué es vender servicios? Ya no vamos a decir yo vendo mi tiempo para que tú me digas qué hago, sino que yo ya te vendo un servicio. Yo te vendo un servicio es cumple una necesidad puntual. Entonces, cuando yo vendo servicios, yo voy a vender algo que sé hacer para cumplir tu necesidad puntual. Entonces, yo voy a vender un servicio de edición de vídeos. Entonces, yo voy y te vendo y te digo, yo te hago por ese vídeo, te lo hago por un X plata. Cuando yo vendo servicios, yo no estoy vendiendo tiempo, estoy vendiendo un servicio. ¿Qué sucede? Sí, yo tengo un tiempo específico para editar videos. Yo puedo llegar a hacer
10, 15 videos al día, ¿no es cierto? Pero como yo estoy vendiendo servicio, si yo estoy vendiendo servicio y vendo 20, 30 videos para editar al día, pues entonces voy a poder contratar, o lo que dicen subcontratar, a otras personas que vendan servicios a un valor más económico, o contratar personas que me vendan su tiempo para editar servicios, y yo lo que voy a hacer es que voy a estar vendiendo servicios, consiguiendo trabajo, unos los edito yo y otros se lo paso a esta gente, pues para que puedan realizar ese trabajo que yo ya contraté. Vender servicios, como vemos, no es tan finito porque es más escalable. Yo puedo, a medida que voy creciendo, a medida que voy consiguiendo más servicios, pues voy consiguiendo más personas para que hagan el servicio. Por lo tanto, yo voy a estar vendiendo servicios. Vender el tiempo y vender servicios son los dos niveles iniciales. Todo el mundo empezamos por ahí. Todos empezamos vendiendo tiempo, todos empezamos vendiendo servicios. Algunos vendemos tiempo y en los tiempos libres vendemos servicios. Entonces hacemos las dos cosas. Entonces, otros solamente venden servicios, otros solamente venden tiempo, pero ¿qué es lo que buscamos? Empezar a generar capital, empezar a tener ese recurso. Es muy importante entender eso, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos generando capital, vamos a necesitar generar lo que se llama el ahorro de seguridad, ¿sí? ¿Qué es el ahorro de seguridad? ¿Qué es tener un capital de seguridad? Si yo mensualmente me gasto 1.000 pesos y con 1.000 pesos cubro mis necesidades básicas, quiere decir que mi necesidad mensual es de 1.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces tener un ahorro de seguridad, tener ese capital de seguridad, quiere decir que yo voy a tener entre 3 y 6 meses de ese capital. O sea, si yo necesito 1.000 pesos para poder durar un mes, voy a tener que tener por 3 meses, o sea, 3.000 pesos, o por 6 meses, 6.000 pesos. O sea, tener entre 3 y 6.000, entre 3.000 y 6.000 pesos ya destinados para ese ahorro de seguridad. Cuando yo ya tengo mi ahorro de seguridad, cuando yo ya tengo mi capital para poder estar cesante durante 3 a 6 meses, un tiempo pues prudente, es independiente, cada persona puede decir yo lo voy a hacer por 3 meses, yo lo voy a hacer por 4 meses, yo lo voy a hacer por 5 meses, yo lo voy a hacer por 6, es una recomendación. Hay gente que dice que su ahorro de seguridad tiene que ser mínimo 12 meses, un año. Eso ya es independiente pues, de cada persona, pero lo ideal es que sea entre 3 y 6 meses. Cuando yo tengo ese capital de entre 3 y 6 meses ya asegurado, ya puedo empezar a pensar en el nuevo nivel. El nuevo nivel es el nivel que llamamos nivel de inversionista. En el nivel de inversionista es cuando yo ya tengo un capital suficiente, ya he separado mi ahorro de seguridad, lo tengo ahí, lo tengo en un banco, lo tengo debajo del colchón, pues de cualquier forma, pero lo tengo separado, lo tengo ya ubicado para no disponer de él. Cuando ya soy, cuando ya tengo ese dinero, ya puedo empezar a decir que lo que estoy produciendo, vendiendo mi tiempo, vendiendo servicios, me está cubriendo el mes a mes, y el excedente lo voy a empezar a invertir. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer inversiones, inversiones en la bolsa, inversiones en otros negocios, inversiones en propiedad raíz, inversiones en prestar plata, también es una inversión. Entonces cuando ya soy inversionista, voy a tener dos tipos de inversiones. Los dos tipos de inversiones que podemos empezar a trabajar serán cuando yo tengo inversiones que me generan un interés simple y cuando tengo inversiones que me generan un interés compuesto. ¿Cuál es el más ideal? El interés compuesto. Si yo tengo inversiones que me generen interés compuesto, eso es como una bola de nieve que cada vez va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque cada vez se va adhiriendo más capital a este interés compuesto. Entonces, eso es lo que llamamos aquí interés simple e interés compuesto. ¿Qué es el interés simple? Vamos a hacer un ejemplo con un capital de 100.000. Listo, entonces vamos a ver qué pasa con el interés simple con ese capital de 100.000 a través de 4 meses. Entonces, ese interés simple quiere decir que yo tengo una propiedad, una casa que cuesta 100.000, o le presto a alguien 100.000 en dinero, ¿no es cierto? Entonces, y le digo que vamos a tener un interés del 1.5, o le digo que el canon de arrendamiento es de 1.500
pesos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que está pasando es que el primer mes pues voy a tener los 100.000 de capital invertido y voy a recibir una ganancia de 1.500, ¿no es cierto? El segundo mes no va a pasar nada, vamos a estar igual, vamos a tener los mismos 100.000 y vamos a tener un capital de 1.500. ¿Por qué? Porque este capital me lo gasto, lo guardo en otro lado cesante o desaparece totalmente, ¿no es cierto? En el mes 3 igualmente vuelven los mismos 100.000 y quedan los mismos 1.500. El cuarto mes tenemos el mismo capital y genera los mismos 1.500. Miren que esto es lo que pasa cuando yo arriendo una casa. Yo arriendo la casa sigue ahí, los mismos 100.000, y mes tras mes el arrendatario me va a dar a mí 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, pero pues de ahí no pasamos. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto, yo empiezo con un capital de 100.000, el primer mes me genera 1.500, pero estos 1.500 para el siguiente mes pasan a ser parte del capital. Entonces el segundo mes ya no tengo 100.000, el segundo mes tengo 101.500. Por lo tanto, el rendimiento, el 1.5% de rendimiento, pues ya no van a ser 1.500, sino que van a ser 1.523. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo el interés compuesto hace que yo gane tanto por el capital como por los intereses que ya he recibido, y empiezo a ganar 23 de más. En el tercer mes lo mismo, pasa a ser parte del capital y por lo tanto los intereses pues van a ser más. En el cuarto mes vamos viendo lo mismo y ven cómo va creciendo. Eso en 4 meses, pues, que es un ejemplo corto, pero imagínense esto al cabo de 5 años, 10 años, 15 años, va a verse mucho más creciente esta forma de capital. Aquí está pues el comparativo, pues en solo 4 meses pues ya vemos cómo va cambiando ese ingreso con el modo compuesto contra el modo simple. De ahí ya pasamos a ver el siguiente nivel, que es lo que ya se llaman los empresarios. Los empresarios pues son gente que ya ha logrado almacenar una gran cantidad de dinero, se han arriesgado, han tenido unas ideas muy disruptivas, muy cambiantes en el mundo, y han logrado llegar a este nivel de empresario con empresas pues muy grandes que hoy en día pues se sostienen solas, no necesita estar él ahí pendiente de su empresa, sino que ya tiene administrador, ya tiene quien maneje su empresa, y él está pidiéndole a ellos que le entreguen pues como cómo va, cómo ha avanzado, cómo está pasando. Entonces es como el siguiente nivel, es un nivel ya pues muy alto. No hablo de pequeñas empresas, no hablo de que él todavía está ahí en esa empresa, porque pues si yo todavía estoy trabajando dentro de mi empresa, yo todavía estoy vendiendo servicio, ¿sí? Entonces ya el empresario no es un vende servicios, el empresario ya evolucionó a ese punto donde él es una persona que tiene que estar pendiente de una gran empresa, de mucha gente, y que ya no se puede poner a prestar el servicio como tal, sino que él ya está desde arriba pensando cómo crecer la empresa, cómo entregarle más valor a la empresa, ¿no es cierto? Después de esto ya tenemos lo que son los corporativos. Los corporativos pues ya son un nivel mucho más alto, son más poquitos en el mundo, y los corporativos pues ya son todas aquellas personas que ya manejan un conglomerado grande de empresas, que son accionistas en mayoritarios de muchas empresas, en algunos pueden ser minoritarios, pero pues son representativos. Entre esos personajes corporativos vamos a encontrar a Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim, Mukesh Ambani, Steven Ballmer, Frank Tencourt. También podemos encontrar a Mark Zuckerberg, que son personajes que tienen gran cantidad de empresas, grandes corporaciones. En conclusión, la pirámide de capital nos muestra los diferentes niveles donde podemos generar capital e inclusive estar cesantes. Esto que les estoy informando es una apreciación, un estudio, pues una recopilación de mucho tiempo revisando cuáles son las diferentes formas de generar capital.
No quiere decir de que esto sea una norma, de que se tenga que hacer así, de que deba ser así, solamente son mis apreciaciones, son mis conocimientos que estoy compartiendo con ustedes para que más adelante puedan ustedes también empezar a trabajar en ellos. Si te ha gustado, si te ha parecido que todo lo que en este video se ha presentado y te genera que es muy interesante, pues eh, te invito a que sigas mi canal, a que les me gusta y que actives las notificaciones para futuros videos también puedas verlo. Mi nombre es Pedro Trejos, este es mi canal y seguiré montando videos cada semana donde hablemos acerca de inversiones y emprendimiento.